si se perdía el CD1, nos hablaba de que era un linfocito T maduro. Si tenía un CD4 era un linfocito helper. Si tenía un CD8 no podía tener CD4, entonces hablábamos de un citotóxico, etcétera, etcétera. El tener CD3 nos habla de un linfocito T, el tener CD20 de un linfocito B, y aquí habíamos visto cómo cada célula de nuestro organismo tenía antígenos de superficie, que también se llaman marcadores de superficie. Y estos marcadores de superficie eran como brazos, como narices, como bocas, en cada individuo, y le daban una identidad, le daban la función de agarrar con la mano algo, ¿verdad? Y estos antígenos de superficie, habíamos hablado de que habían tres antígenos de superficie muy importantes. El TC receptor, que era acá, que tenía una hendidura, tenía una porción de superficie y una intracitoplasmática. Y el BC receptor, que era una inmunoglobulina con su parte dentro de la membrana y la parte transmembrana con sus correceptores, donde acá se acopla el antígeno y la señal iba a pasar hacia el núcleo. Y otro era el HLA o CPH, complejo de mayor distocompatibilidad, o HLA. Habían dos clases de HLA, el clase 1 y el clase 2. Clase 1 tenían todas las células de nuestro organismo que tenían núcleo, menos el eritrocito. Y al tener HLA clase 1, todas las células de nuestro organismo eran capaces de producir una respuesta de defensa, como habíamos visto. Y el HLA clase 2 solo estaba en las células inmunitarias. Es por eso que cuando había un virus o algún antígeno, hagamos de cuenta que esto es un microorganismo, que es fagocitado por cualquier célula de nuestro organismo, era procesado, era degradado, procesado, era fragmentado, procesado, era expresado a través del complejo mayor de histocompatibilidad o CPH o HLA, como bolitas de bingo a través de cargas eléctricas, y era expresado. Si era una célula presentadora de antígeno, como por ejemplo la célula epitelial de la piel, la célula, una célula de la mucosa intestinal o de la mucosa bronquial, que es cualquier célula no inmunitaria, era a través de una HLA clase 1. Si era una célula presentadora de antígeno profesional, era un HLA clase 2. Cuando presentaban a través de un HLA clase 1, se iba a presentar a un linfocito T citotóxico. Si era un HLA clase 2, la presentación era un linfocito T helper, para que la respuesta sea regulada. Como vamos a ver en las vasculitis, por ejemplo, o en la dermatomiositis, en la polimiositis, la regulación tiene que ser por el citotóxico o por CD4, de acuerdo a la célula presentadora de antígeno. ¿Entendido? Entonces, cualquier célula de nuestro organismo que es atacada degrada al microorganismo o al antígeno y procesa, expresa a través del HLA clase 1, presenta al linfocito citotóxico para tener una respuesta de defensa inmediata. ¿Sí? Mientras que una célula inmunitaria, que es una célula presentadora de antígeno profesional, degrada, procesa y expresa a través de un HLA clase 2 y presenta al helper. Hagamos de cuenta que este es un linfocito B que fagocita, degrada, expresa
a través de un HLA clase 2. ¿Y a quién va a presentar? A un linfocito helper TH2. ¿Y qué tipo de respuesta va a presentar? Va a ser un TH2. ¿Y qué tipo de respuesta inmunitaria va a producir? Va a ser una respuesta de tipo humoral. Mientras que si este fuera un macrófago, ¿qué tipo de HLA va a ser? Clase 2. ¿Y a qué linfocito helper va a presentar? A un TH1. Entonces, ¿qué tipo de respuesta humoral vamos a esperar? Una respuesta de tipo celular. Entonces, todo está regulado desde el momento que estamos siendo atacados, ¿verdad? Hay una, hay una, hay un tipo de enfermedad que es la enfermedad por superantígenos. Fíjense, habíamos hablado de que
Si uno empieza a tener una regulación intensa TH1, va a disminuir la respuesta TH2. Y cuando empieza a tener una respuesta TH2, el TH1 empieza a jalar para su lado para contrarregular. Entonces, para que la balanza esté equilibrada. Cuando hay una disminución de la respuesta TH1, ya empiezan a haber cierto tipo de enfermedades de tipo celulares. Por ejemplo, en el embarazo, para que no haya un rechazo al feto, disminuye la inmunidad celular. Por lo tanto, todas las infecciones que necesitan una respuesta de tipo TH1 van a disminuir. Por lo tanto, la tuberculosis, las enfermedades virales como la rubiola son mucho más graves. A su vez, las enfermedades reumatológicas que tienen una respuesta TH1 muy intensa mejoran. ¿Por qué? Porque durante el embarazo va a disminuir la respuesta TH1. A su vez, las enfermedades que son o que tienen una respuesta TH2 exageradas durante el embarazo empeoran porque la respuesta TH2 durante el embarazo aumenta en cierta proporción, ¿verdad? Por ejemplo, el lupus eritematoso sistémico durante el embarazo se hace mucho más grave. ¿Entendido? Entonces, en nuestro sistema inmune hay una respuesta TH1, TH2 que está en equilibrio. Si empieza a aumentar la respuesta TH1, la TH2 disminuye, pero empieza a haber una contrarregulación para que la balanza nuevamente entre en equilibrio. La respuesta TH1 es de tipo celular y la célula por excelencia es el macrófago. ¿Y cuál es la citoquina? El interferón alfa de TH1 y además es el interferón alfa, además de el TNF, el factor de necrosis tumoral. Esos son las dos citoquinas más importantes. El TNF, el factor de necrosis tumoral, el interferón. ¿Ya? Y otra cosa, el interferón gamma. Y además, interleuquina 1. ¿Entendido? TH1. TH2 es interleuquina 2, 4, 5, estimulación de célula B, eosinófilo, mastocito, ¿y a qué va a dar origen? A inmunoglobulinas. Puede ser inmunoglobulinas E, G, A, etcétera, etcétera. Cualquier tipo de inmunoglobulina. ¿Queda claro? Muchas gracias. Sí, doctor. Sí, doctor. Y reconocer antígenos extraños, reconocer antígenos propios y reconocer antígenos extraños. Los antígenos propios teníamos que reconocer para producir autotolerancia.
inmunodeficiencia es cuando el sistema inmune no es capaz de producir una respuesta inmunitaria adecuada frente a agentes patógenos. ¿Sí? La hipersensibilidad es cuando el sistema inmunitario produce una respuesta inmunitaria hacia agentes extraños que no nos causan daño. Por ejemplo, el polen de una planta, que no nos deberíamos producir una respuesta inmunitaria que es una respuesta de tolerancia. No deberíamos producir una respuesta inmunitaria de defensa, pero nosotros producimos una respuesta exagerada y producimos daño a nuestro organismo al responder en forma exagerada. Esa es la hipersensibilidad. Y la autoinmunidad es cuando nosotros no reconocemos nuestras propias estructuras y nuestros propios antígenos y producimos una respuesta de daño a nuestras propias estructuras. Eso es la autoinmunidad. ¿Entendido? Sí, doctor. En la autoinflamación, fíjense, es una respuesta inmunitaria de tipo innato. Lo primero es innata. ¿Sí? La autoinflamación. Interviene lo que se llama el inflamasoma. ¿Qué es el inflamasoma? Son como trampas de ratón. ¿Dónde está el inflamasoma? Hagan de cuenta que este es el líquido extracelular, esta parte ya es el macrófago y este es el citoplasma del macrófago. ¿Entendido? Entonces esta es la barrera celular. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De una respuesta inmune innata, donde interviene el macrófago. ¿Por qué es innata? Porque interviene el macrófago. Este es el microorganismo, un microorganismo, fíjense, y lo que va a hacer este microorganismo al ingresar a nuestro macrófago es activar estos inflamasomas. ¿Qué son los inflamasomas? Son un grupo de proteínas que se activan en forma espontánea en presencia de microorganismos. No todos tenemos todos los inflamasomas. Hay gente que en forma natural o en forma evolutiva ha creado inflamasomas contra cierto tipo de estreptococos o estafilococos o estreptococos. Por lo tanto, ese tipo de personas, cuando están en presencia de ese estreptococo ingresa a nuestro organismo, se pone en contacto con esta membrana, fíjense, esta es la membrana de este macrófago, entra en contacto, entra al macrófago y va a ingresar y se va a poner en contacto con con este grupo proteico. Este se llama NLRC3 o en este lado está el NLRP3 que se llama criopirina. Entonces, este microorganismo, hagan de cuenta que este es un microorganismo, entra en contacto con la criopirina, que es la trampita de ratón, activa la trampa de ratón y esa trampa de ratón al activarse, activa la procaspasa 1 y al activar la procaspasa se transforma en caspasa y la caspasa 1 activa la prointerleuquina 1 en interleuquina 1 y además activa otras citoquinas proinflamatorias y produce gran activación de citoquinas. ¿Sí? ¿Les queda claro? Esa es la autoinflamación. Entonces, ese es un grupo de enfermedades. Estamos hablando de qué tipo de enfermedades del sistema inmunitario.
Estamos hablando de las inmunodeficiencias, las hipersensibilidades, la autoinflamación y la autoinflamación. En la autoinflamación hay la activación de inflamasomas. ¿Por qué? Por microorganismos o, como vamos a ver, por otros estímulos, como por ejemplo los cristales de ácido úrico o otro tipo de cristales. Entonces se activan los inflamasomas y esa activación de inflamasomas da lugar a la activación, va a dar lugar a la activación de muchas citoquinas. Ahora, muy bien, las inmunodeficiencias, ¿sí? Habíamos dicho que son enfermedades donde el sistema inmune no es capaz de montar una respuesta inmunitaria adecuada frente a microorganismos patógenos. ¿Y cómo vamos a clasificar las inmunodeficiencias? En dos grupos: inmunodeficiencias congénitas y las adquiridas. Las inmunodeficiencias congénitas son un montón. Por ejemplo, el síndrome de la inmunodeficiencia común variable, que es una de las más comunes. Las congénitas usualmente las ven los pediatras o los inmunólogos, alergólogos. Ya, por ejemplo, está el síndrome del leucocito perezoso, donde hay una alteración en la migración, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cuáles son las causas de inmunodeficiencias adquiridas? Entonces, las inmunodeficiencias, ¿cómo las vamos a clasificar? En congénitas y en adquiridas. Y las adquiridas, todo lo adquirido, ¿en qué vamos a clasificar? 1, secundario a drogas. 2, secundario a infecciones. 3, secundarias a enfermedades del tejido conectivo. 4, secundarios a cáncer. Y 5, secundarios a enfermedades sistémicas. Las veces que ustedes les pregunten, ¿secundario a qué? Secundario a drogas, secundario a infecciones, secundario a enfermedades del tejido conectivo, secundario a cáncer y secundario a enfermedades sistémicas. Cuando les pregunten, ¿secundario a qué? Cualquier tipo de enfermedad, drogas, infecciones, etcétera, etcétera, lo que les acabo de decir, lo que sea. ¿Qué tipo de drogas producen inmunodeficiencia? A ver, Sky. Sky. Hola. ¿Alguien me puede decir qué drogas producen inmunodeficiencia? Muchachos. Los corticoides, doctor. Los corticoides. En primer lugar, en el mundo, la primera droga que produce inmunodeficiencia es el corticoide. Las segundas, todos los citotóxicos, ¿no? Todo lo que es quimioterapia. Después algunos medicamentos. Hola, Doc, buen día. Los antirretrovirales para el VIH también, por ejemplo, Doc. También podrían producir los antitiroideos, el propiltiuracilo, el metimazol, producen inmunodeficiencia. Los pacientes que están con antitiroideos, especialmente el propiltiuracilo, tienen una gran propensión a tener infecciones, ¿verdad? Ya tenemos una causa de inmunodeficiencia. Drogas, infecciones. ¿Qué tipo de infección va a producir inmunodeficiencia? Las infecciones que afectan al sistema inmunitario. ¿Cuáles? ¿Cómo vamos a dividir las infecciones que atacan a los linfocitos T y a los linfocitos B? ¿Quiénes atacan al linfocito T? Víctor. VIH. VIH. ¿Qué otro virus? A ver, rápido. El HTLV1. ¿Y quiénes atacan al linfocito B? Citomegalovirus. El citomegalovirus, el Epstein-Barr. Entonces,